es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígaselo una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Es un gran privilegio, como cada martes, poder estar con ustedes en esta cabina de radio. Agradecemos a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra y porque sabemos que a través de este medio muchas personas están escuchando la palabra de Dios. Deseamos con todo nuestro corazón que sean bendecidos en esta noche y pues vamos a dar inicio a la predicación, pero antes de ello también queremos animarte a que invites quizás a algún amigo, algún vecino, algún conocido para que pueda escuchar la palabra de Dios en esta hora y también pueda ser edificado. Y antes de iniciar vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que sea Él hablando a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, en esta hora te pedimos que sea tu santa palabra, tu Espíritu Santo, que hable a nuestros corazones, que tú nos ayudes, Señor, para poder entender tu palabra, que no quede únicamente en nuestros oídos, Señor, sino que quede grabado en nuestro corazón y podamos ponerlo por obra, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta noche y te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que bendigas la vida de cada uno de los radioescuchas, Señor amado, que quizás pudieran estar descansando ya, Señor, pero están, Dios mío, esperando tu palabra. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, el tema de esta noche se titula Su fidelidad es para siempre. Parece difícil para algunos cumplir cabalmente las promesas hechas a otros. A veces se dan citas ignoradas, llegadas atrasadas, deudas impagadas, y hay un gran número de casos en que la fidelidad está ausente. Y debemos aprender de Dios porque Él es nuestro mayor y mejor ejemplo, porque Él es fiel. La palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 90 dice: de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y por ello subsiste. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces. En las Sagradas Escrituras podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera y permanece para siempre. Hebreos capítulo 6, verso 18 dice que Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Cada pacto que hace es mantenido. Cada promesa o profecía se ha cumplido y se cumplirá. Por toda la palabra de Dios ciertamente encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios y todavía hoy la encontramos en los testimonios de personas que comparten en la congregación y que nosotros mismos hemos visto de manera palpable en nuestras vidas. En la palabra de Dios podemos encontrar historias de pactos que Dios hizo con su pueblo. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. La infidelidad es uno de los pecados más prominentes en nuestra sociedad. Si nos fijamos en el mundo de los negocios, salvo raras excepciones, vemos que los hombres no se sienten ligados por la palabra empeñada. Si de ahí pasamos a la esfera social y nos detenemos a considerar la institución del matrimonio, observamos cómo la infidelidad conyugal es la que más abunda.
lo que eran los lazos sagrados del matrimonio, en que los cónyuges se prometían fidelidad mutua, se quebranta con la misma facilidad con que se desecha un vestido viejo. Si nos trasladamos al marco de la iglesia, al marco espiritual, sabemos que varios miles de hermanos prometieron un día servir al Señor con fidelidad, y han pasado los años y aquella promesa ha pasado a engrosar el baúl de los recuerdos. ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Dios? Pero qué bendición es levantar nuestros ojos y ver que aunque nosotros hemos sido infieles, Él es fiel en todas las cosas y en todo momento. Reconoced pues que el Señor vuestro Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su pacto generación tras generación con los que le aman y cumplen sus mandamientos, pero que destruye a aquellos que le odian, dándoles un merecido. La fidelidad es una cualidad esencial del ser de Dios. Sin ella no sería Dios, y está íntimamente unida a la verdad. Para Dios, ser infiel sería obrar contra su propia naturaleza, lo cual es totalmente imposible. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Dice el salmista con relación al Señor: tu fidelidad alcanza los cielos. Es tan inmutable que está por encima de la comprensión finita. Todo lo que concierne a Dios es enorme, es grandioso, es incomparable. Él nunca olvida ni falta su palabra. Nunca la pronuncia con indecisión ni renuncia a ella. El Señor se ha comprometido a cumplir cada una de sus promesas, cada una de sus profecías, cada pacto establecido y aún cada amenaza. Bendita fidelidad la de nuestro Dios, ya que el creyente puede exclamar, como el profeta Jeremías: el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan, qué grande es tu fidelidad. ¿Descansamos con seguridad absoluta en estas palabras que dice la Escritura? En todas las relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él podemos confiar plenamente, ya que nadie ha salido defraudado. Esta es una verdad preciosa que el pueblo de Dios necesita saber, por cuanto su fidelidad es una parte esencial del carácter divino y en ella debemos depositar nuestra confianza. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica, y otra diferente es actuar de acuerdo con ella, porque hay épocas en la vida de los hombres, incluso en la de los que somos creyentes, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Si eres tentado a dudar de la fidelidad del Señor, espera en Él y pídele luz, y Él te mostrará el camino a su debido tiempo, y por los resultados sabrás que Dios no defrauda ni olvida a los suyos. Debemos estar conscientes de que el Señor, así como se ha comprometido a cumplir cada promesa, también cumplirá cada profecía, cada pacto y cada amenaza o juicio, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes en las Escrituras. Hace más de 4000 años Él dijo: mientras existe la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa hecha por Dios. Como Dios es veraz, también lo es su fidelidad. Su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones con su pueblo, Dios es fiel. En Él, el hombre puede confiar. Nadie ha confiado jamás en Dios en vano. Esta verdad preciosa la encontramos expresada en cualquier lugar de la Escritura, porque su pueblo necesita saber que la fidelidad es una parte esencial del carácter divino. Dios nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, pero ¿realmente contamos con su cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga por nosotros lo que Él ha dicho? ¿Descansamos con seguridad absoluta en sus palabras? Fiel es el que prometió, dice su palabra. Pablo descansa en la fidelidad de Dios cuando dijo: yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud cuando estamos llenos de ansiedad,
cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos la mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. El que ha oído tus oraciones en el pasado no dejará de suplir tus necesidades en el momento de aflicción. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Job capítulo 5, verso 19. La comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestras quejas impacientes. El Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros y debemos aprender a descansar en su fidelidad porque Dios será grandemente honrado. La fidelidad se define entonces como constancia, se define como mantenerse fiel a una palabra dicha o a una promesa. Esto es lo que define a nuestro Dios. Salmos 18, capítulo 2 dice: el Señor es mi roca, fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Cuando Dios comenzó a trabajar con Abraham, Dios le dio una orden y una promesa increíble. La orden fue: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Al explicar la promesa que le daría a Abraham por su obediencia, Dios continuó y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa tiene múltiples componentes, incluyendo la promesa de múltiples descendientes, fama, protección divina y que Abraham por medio de sus descendientes sería una bendición para todas las familias de la tierra. El hijo de Abraham, que se llamaba Isaac, y el nieto Jacob fueron coherederos de la misma promesa. Debido a los múltiples componentes que eran parte de esta promesa, también es aceptable referirse a estos componentes como promesas. De hecho, en varias traducciones de la Biblia, la frase de Pablo en Gálatas se traduce: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Génesis capítulo 12, verso 7 dice: y pareció al Eterno a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Eterno quien le había aparecido. Cuando Abraham dejó su país para ir a la tierra que Dios le había prometido que le iba a mostrar, salió sin saber a dónde iba. Él no tenía la dirección, pero era Dios el que se la iba a dar. Después de que Abraham arribó a la tierra que Dios quería que él viera, Dios le anunció que él les daría esa tierra a sus descendientes. Como Abraham obedeció y creció en fe, Dios continuó revelándole las bendiciones que él y sus descendientes recibirían. Génesis capítulo 13, versos 2 y 14 al 17 hablan de que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Dios había prometido bendecir a Abraham, y esto pronto fue aparente debido a la riqueza personal de Abraham. Agregándole a lo que anteriormente había hablado, Dios ahora le dice al patriarca que sus descendientes serían numerosos y que él le daría esa tierra a Abraham y a sus descendientes para siempre. Dios luego animó a Abraham a que caminara por la tierra para que se diera cuenta de lo que Dios le había entregado. Génesis capítulo 15 dice: luego vino a él palabra del Eterno diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que ha de heredar. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. En aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En respuesta a la afirmación de Abraham de que él no tenía hijos y que un siervo sería su heredero, Dios le dijo a Abraham que su propio hijo sería su heredero y que por medio de este hijo y sus siguientes generaciones, sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el firmamento.
La reacción inicial de Abraham a las noticias con respecto al nacimiento de un hijo en su vejez fue una de incredulidad, de tal modo que se postró sobre su rostro y comenzó a reír. Sin embargo, Dios respondió repitiendo su promesa: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Sara y la promesa hecha por Dios en cuanto a ella se menciona en el libro de Hebreos capítulo 11 versos 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también del tiempo de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De este pasaje entendemos que Abraham a los 100 años de edad y su esposa Sara a los 90, y bien más allá de la edad de dar a luz, recibió a este hijo prometido como si naciera de entre los muertos. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sara había sido estéril durante todo su matrimonio con Abraham hasta el nacimiento de Isaac. Esto ilustra el hecho de que el pacto de Dios, dado originalmente a Abraham, era estéril por casi 2000 años, hasta el tiempo de Jesús, la simiente espiritual de la promesa. Dios aseguró a Sara y a Abraham, sin embargo, del nacimiento venidero de un hijo a través de las palabras de los 3 hombres que vinieron a visitar a su tienda de campaña en las llanuras de Mamre. Estos hombres eran en realidad ángeles, y después de preguntar a Abraham: ¿dónde está Sara tu mujer?, proclamaron: tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchó lo que dijeron y, dudando sus palabras, comenzó a reír. Sin embargo, la promesa fue confirmada por los ángeles como palabra de Dios y que ciertamente se cumpliría a su debido tiempo. Muchos años habían pasado desde que Dios le prometiera por primera vez a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos que serían comparados como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. Pero hasta el momento Abraham y su esposa no tenían hijos. Ellos estaban haciendo más ancianos y parecía que no iba a llegar ese momento. Dios aprovechó la ocasión para recordarle a Abraham una vez más que él lo iba a multiplicar. En este momento Dios también cambió el nombre de Abraham a Abraham, diciendo que él sería padre de muchedumbre, y el nombre de su esposa Sarai a Sara, diciéndole que ella sería madre de naciones. Aunque no parecía que Abraham y Sara fueran a tener ningún hijo, Dios continuó repitiendo y añadiendo detalles a la promesa original que él le había hecho a Abraham. En Génesis capítulo 17 continúa diciendo: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, yo la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. La palabra pacto implica la idea de una alianza. Es un compromiso mutuo entre 2 personas, pero a diferencia del griego, la lengua hebrea no conoce ninguna palabra que corresponda al término promesa. Sin embargo, en el contexto común del hebreo, palabras como decir o hablar implican que una palabra que es pronunciada por Dios tiene el valor de una promesa. Lo maravilloso de la promesa del nacimiento de Isaac es que Dios unilateralmente se comprometió a hacerlo, sin necesidad de algún requerimiento por parte de Abraham, más que únicamente su fe. Se cumplió aún a pesar de los problemas que se dieron antes del nacimiento del hijo por medio de Sara. La esposa, Sara, en medio de la espera, dudando de la posibilidad de poder darle un hijo a Abraham, le pidió a Abraham, su esposo, que le diera descendencia por medio de Agar, lo que trajo grandes problemas al matrimonio posteriormente y hasta estas generaciones. Pero Dios no había cambiado de opinión con su pacto, y para asegurarlo,
volvió a confirmarlo aún a pesar de los errores que ellos habían cometido. Esta promesa incluía el nacimiento de Jesús como descendiente de Abraham para salvación y bendición del hombre. Génesis capítulo 17 revela algo acerca de Dios. Jehová se le apareció a Abraham como el Dios Todopoderoso. Como el Dios Todopoderoso, nada era imposible para él. Incluso el darles un hijo a Abraham y a Sara que cumpliría la promesa de Dios. El pacto de Dios con Abraham se basó en la fe, no en las obras. Dios prometió que si Abraham era perfecto o intachable, andando delante de él con fe, entonces Dios establecería su pacto con Abraham y mientras anduviera con Dios conocería el poder de Dios en su vida. Aunque exigió que Abraham anduviera en la fe, Dios fue también el que inició su pacto con Abraham. Él no dijo hagamos un pacto, sino que declaró: pondré mi pacto entre mí y ti. Abraham le respondió a Dios postrándose sobre su rostro como un acto de sumisión y honra. En el versículo 4 Dios vuelve a recordarle a Abraham que haría un pacto con él. Mediante ese pacto Dios haría que Abraham llegara a ser el padre de muchedumbre. Y una y otra vez Dios le recordó. Pero aquí hay algo importante. Aunque Abraham se rió, él quizás en medio de su duda sabía que Dios iba a cumplir su promesa, porque este hombre fue llamado padre de la fe. Aunque habían pasado años desde que Dios se le apareció por primera vez a Abraham, Dios fue fiel. De igual manera, Él es fiel con nosotros. Quizá no haya experimentado todavía el cumplimiento de alguna promesa que Dios le haya hecho, pero Dios no lo olvidará. Usted lo único que tiene que hacer es esperar pacientemente. Aunque la promesa tardara aún por un tiempo, no desmaye porque se va a cumplir. El pacto de Dios con Abraham no podía mantenerse en secreto. Cuando Dios bendijera a Abraham, los resultados serían evidentes para todos. Eso incluía un cambio de nombres. El cambio que hizo Dios de Abraham a Abraham revelaba además la promesa que se cumpliría mediante el pacto de Dios con él. El nombre Abraham significa padre enaltecido. Ese nombre pudo haber tenido alusiones quizás idólatras, pero el nombre de Abraham, padre de una multitud, identificaba a Abraham con el propósito de Dios para su vida. Con esa señal del pacto vino la responsabilidad de Abraham de creer a Dios y de aceptar por fe su nueva identidad. Abraham pudiera haber tenido dudas de que Dios le diera hijos. Ya había actuado de una forma desesperada algunos años antes cuando tuvo a Ismael con la criada Agar, pero Ismael no era parte del plan de Dios. Dios tenía otro plan para Abraham. Él sería padre de muchas naciones y de él saldrían reyes. Los reyes de la dinastía de David eran descendientes de Abraham, pero el mayor cumplimiento fue el Señor Jesucristo, quien es Rey de Reyes. En el versículo 7 Dios amplió su pacto con Abraham en dos sentidos. El pacto no iba a ser solo con Abraham, sino con cada uno de sus descendientes. Dios especificó también que el pacto sería perpetuo. Cada generación sucesiva sabría de la fidelidad de Dios a Abraham gracias al cumplimiento en ellos de ese pacto. Los versículos 15 al 17 explican el lugar de Sara en el pacto. Ella también iba a tener una nueva identidad, aunque Sarai en arameo significa princesa, en la tierra de Canaán no tenía significado alguno. Al darle el nombre hebreo Sara, que también significa princesa, Dios le restituyó su dignidad como la madre de naciones y de reyes. El versículo 17 presenta dos cosas que Abraham hizo. En primer lugar, Abraham se postró sobre su rostro en sumisión y adoración a Dios, reconociendo la soberanía de Dios. Y en segundo lugar, Abraham se rió. Aún los más fieles tienen momentos de duda. Y como Dios no reprendió a Abraham, sino por el contrario, cada día seguía recordando sus promesas. Cuando leemos la palabra de Dios, Él pudiera hablarnos acerca de algo que quiere hacer en nuestra vida, pero puede parecer imposible lo que dice que hará para nosotros humanamente y pudiéramos dudar de su palabra. Sin embargo, aún en nuestra duda podemos sentir una confiada alegría que hace que nos regocijemos en lo que Dios va a hacer en nosotros. En Génesis capítulo 17, versos 7 y 8, Dios les extendió sus promesas a los descendientes de Abraham. Dios prometió ser su Dios del pacto y que todo lo que les diera sería de ellos. En el versículo 9, Dios declaró de modo explícito que los descendientes de Abraham tendrían la misma responsabilidad que tuvo Abraham.
En cada generación, la gente tiene que andar delante de Dios con fe para ser parte del pueblo del pacto de Dios y responder a su identidad como pueblo de Dios. Abraham y sus descendientes también mostrarían que eran el pueblo de Dios mediante el rito de la circuncisión. La terminología del versículo 10 era muy clara. La circuncisión de todo varón de entre vosotros es el requisito del pacto. Este pacto era entre Dios y Abraham, pero también sería entre Dios y cada generación de los descendientes de Abraham. La circuncisión era muy importante en el pacto de Dios y fue un acto de fe por el cual Abraham y sus descendientes mostrarían su identidad como pueblo de Dios, pero la circuncisión no ganó la bendición de Dios para Abraham. Era únicamente la señal física del pacto que él había hecho con Abraham. Para que Abraham estuviera en buena relación con Dios, tenía que andar delante de él. Y la circuncisión era la señal mediante la cual Abraham podía mostrarle a Dios que había optado por hacerlo. El pacto de Dios con Abraham no solamente incluía a los descendientes naturales de Abraham, sino que incluyó en el pacto a todos los varones que se convirtieran en miembros de la familia de Abraham. Todo varón por nuestras generaciones son los que genéticamente descendieran de Abraham. Los que nacían en casa incluía a los hijos de los parientes, así como los hijos de los siervos. Se debían circuncidar a los niños varones al 8º día después de su nacimiento. A los esclavos que se compraban se les debía circuncidar cuando se les llevara a la familia de Abraham. Dios tuvo el propósito de que la circuncisión fuera el recordatorio físico permanente de la nueva identidad de ellos y de su relación con Dios. Mediante el acto de la circuncisión, Abraham escribió el pacto de Dios en su propia carne. Como la circuncisión era una señal de obediencia a Dios, el rechazar la circuncisión era una señal de que un hombre había rechazado a Dios. El hombre que rechazaba la circuncisión no se podía juntar con su pueblo porque ese pueblo era exclusivo de Dios. Al estar separado de él por la desobediencia, también se separaba del pueblo de Dios. Y Génesis 21 reanuda el relato de Abraham y del nacimiento prometido del hijo. Dios hizo exactamente lo que dijo que haría, exactamente en la forma que dijo que lo haría y exactamente en el momento que dijo que lo haría. Dios cumplió sus promesas en cuanto a un heredero y les dio a Abraham y a Sara el hijo que les había prometido. Dice Génesis capítulo 21, visitó el Eterno a Sara como había dicho, e hizo el Eterno con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Este pasaje muestra que Dios tenía palabra. Aunque Sara ya no podía tener hijos, Dios milagrosamente le permitió concebir y tenerlo, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham y Sara pasaban desde hacía tiempo de la edad natural para tener hijos. Isaac fue un don sobrenatural que Dios les concedió. Dios dio a Isaac el cumplimiento directo de una promesa para Abraham y Sara. Abraham, en cumplimiento a la orden de Dios, llamó a su hijo Isaac. El nombre Isaac significa risa, que les hacía recordar la reacción que Abraham y Sara tuvieron ante la noticia de que tendrían un hijo. Era también el recordatorio del gozo que Isaac les dio por ser padres y el gozo de un niño después de décadas de esterilidad. En respuesta a la orden de Dios, Abraham circuncidó a Isaac. Al circuncidar a Isaac, Abraham llevó a Isaac al pacto que Dios había hecho con él. Dios destacó constantemente el aspecto milagroso del nacimiento de Isaac. Desde el punto de vista lógico, era imposible que la promesa de Dios se hiciera realidad. Por esta razón, Génesis capítulo 21, verso 5 repite el hecho de que Abraham tenía 100 años. Aunque parecía algo imposible que se llevara a cabo la promesa de Dios, Abraham siguió obedeciendo. Él abrazó el pacto de Dios y con el tiempo Dios cumplió sus promesas para Abraham. Isaac era verdaderamente el hijo de la promesa, y no sencillamente porque Abraham y Sara fueran incapaces de tener hijos, sino la intervención de Dios. El nacimiento de Isaac iba a ser un testimonio para Abraham y Sara y todos los que los conocían del inmenso poder de Dios, de cómo Dios cumple su palabra, de cómo Dios es fiel a sus promesas. Como Abraham y Sara obedecieron a Dios,
Él los recompensó con Isaac, el hijo de la promesa, y sintieron gozo cuando se cumplió la promesa. De igual manera, cuando obedecemos a Dios, Él nos recompensará con paz y gozo en nuestra relación con Él. Y eso nos dará oportunidades de hablarles a los demás de la fuente de nuestro gozo, que es Jesucristo. Dios es tan fiel que cualquiera que le busca lo puede encontrar. La fe es un regalo, pero inclusive un regalo debe ser abierto para poder disfrutarlo. A medida que ponemos en práctica nuestra fe, comenzamos a darnos cuenta cada vez más de la fidelidad de Dios para con nosotros. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. En Primera de Juan capítulo 1 verso 9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con total certeza podemos tener la confianza de que Dios nos perdonará. Sin la capacidad para hacerlo, no sería Dios. Él es el único Dios verdadero, y los dioses de ninguna otra religión prometen esto. Los dioses de ninguna otra religión son fieles, ya que Él ha hecho esta promesa y sabemos que no puede romper su palabra. Sabemos que esto iría en contra de su naturaleza y que Él no puede mentir. Nuestro Dios es un Dios fiel y no existe ningún otro que pueda hacer todo lo que Él puede hacer y ha hecho. Una base importante es creer que Dios es quien Él dice que es, y segundo, que Él hará siempre lo que ha dicho que hará. Primera de Reyes capítulo 8 verso 56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Su fidelidad se basa en el hecho de que Dios no miente. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que pasa es que muchas veces no queremos esperar su tiempo y esperamos que inmediatamente cuando nosotros le pidamos algo, Él nos responda. Pero hasta el silencio de Dios es respuesta, porque su silencio quiere decirte: espera aún por un tiempo. Muchas veces le prometemos a Dios que haremos tal o cual cosa, pero no cumplimos. Él sabe que somos infieles, pero nosotros podemos vivir con la certeza de que Dios cumplirá cada promesa y cada palabra que ha dicho acerca de nosotros. Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La respuesta que espera Dios de nosotros ante su fidelidad probada es nuestra paciencia y que nos mantengamos firmes. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es difícil de entender cómo es que Dios ha sido fiel con nosotros aun cuando nosotros no le conocíamos. Es más, su fidelidad y su amor ha estado ahí desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dios es tan fiel que, viendo nuestra incapacidad para poder librarnos del poder del pecado, se hizo hombre en Cristo para pasar cada situación y vencer así el pecado por nosotros. Cristo murió por nosotros para que tú y yo podamos decir que si Él pudo, nosotros también podemos. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios,
el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. A veces el tiempo pasa y por un momento pensamos que Dios se olvidó de lo que hace tiempo nos prometió. Es que a veces pensamos que Dios es como nosotros y la verdad es que Dios no se olvida. Nosotros tendemos a olvidarnos de las promesas que hacemos, a olvidar lo que dijimos en algún momento, pero Dios jamás se olvida de cumplir lo que Él ha prometido. Quizá estos últimos días o estas últimas semanas has estado meditando en aquello que un día Dios te prometió, en lo que en su momento era un gran anhelo para ti, tu gran sueño, pero que con el tiempo fuiste olvidando y también pensaste que Dios se había olvidado, cuando en realidad Dios jamás se olvidará de lo que prometió hasta que se haya cumplido. Quizás cuando analizamos la historia de Abraham, podemos darnos cuenta que él recibió de parte de Dios la promesa, pero para eso tuvieron que pasar aproximadamente 24 años para que se cumpliera. Pero eso no significa que Dios se haya olvidado, sino que Dios cumplió su promesa en sus tiempos. Tal vez no sea muy alentador darse cuenta de este hecho, de que tuvo que esperar tanto tiempo para recibir su promesa a Abraham, pero sí lo es el hecho que aunque el tiempo pase y pareciera ser que no se va a cumplir, podemos estar seguros porque fiel es nuestro Dios en quien hemos creído. Posiblemente recibiste una promesa cuando eras joven y ahora ya eres un adulto y aún no la ves cumplida, pero eso no quiere decir que no verás cumplida la promesa en tu vida, porque si Dios fue quien te lo prometió, entonces confía. Si te lo hubiese prometido a algún familiar, a alguna persona de naturaleza humana, simple y sencillamente yo podría asegurarte que comiences a dudar porque el tiempo ha pasado, pero si Dios te lo prometió, recuerda que Él siempre es fiel. El simple hecho de saber que Dios no es hombre para mentir y tampoco es hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido debería ser razón suficiente para que nuestra confianza esté puesta en Él, que cumplirá su promesa. Me gusta mucho el versículo que leí al principio porque refleja dos características de Dios que nos ayuda a estar confiados en Él. El versículo dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esas características son que Él es fiel. Y en segundo lugar, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Qué lindo es saber esto. Qué hermoso es tener de nuestro lado a un Dios que es fiel y que cumple su palabra, pero para ello también hay un requisito para que Dios sea fiel en cumplir su pacto con nosotros, y ese requisito lo dice la última parte de ese versículo, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, y esto lo hace con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Esta frase me hace reflexionar en que debo esforzarme como hija de Dios para amarlo cada día más sobre todas las cosas y vivir una vida agradable a Él, creyendo en sus promesas conforme a su voluntad y obedeciéndole cada día, porque eso es guardar sus mandamientos. Amados hermanos que me escuchan, ¿estaremos verdaderamente amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Estaremos viviendo una vida que realmente le agrade? Estoy segura que todos queremos que Dios cumpla cada palabra que nos ha prometido, pero de esa misma forma estaremos nosotros dispuestos a cumplir amándolo y viviendo para Él. Respondamos cada uno a conciencia. Lo que estoy segura es que si amamos a Dios, viviremos también cada día para agradarlo, y fruto de ello es que Dios cumplirá. Por esa razón debemos estar seguros que haciendo esto, no importa el tiempo que pase, no importan los obstáculos que se presenten en el camino, porque Dios cumplirá su pacto sobre nuestra vida. Dios siempre cumplirá y por lo tanto debemos estar confiados. No veamos con ojos humanos las circunstancias que nos rodean. No midamos el tiempo de respuesta de Dios a través de un reloj, sino que vivamos cada día con el único objetivo de agradar a Dios, y entonces Él cumplirá en el momento que menos esperemos todas aquellas promesas que ha hecho durante nuestro caminar. No olvides que Dios es fiel y que Él es fiel a los que le aman y guardan sus mandamientos. La palabra se guarda cuando tú le crees, cuando vives conforme a ella y cuando la obedeces. La fidelidad de Dios sobrepasa todo lo que nosotros podamos concebir y entender. No importa lo que Dios tarde, no importa lo difícil que parezca la situación, Dios a su debido tiempo obrará. Su fidelidad
se basa en el hecho de que Dios no miente y Él no puede negarse a sí mismo. Dios nos transforma en tabernáculos porque el Espíritu Santo mora en nosotros para que podamos cantarle y adorarle en todo tiempo mientras nosotros esperamos esas promesas. Dios es tan fiel que, viendo nuestra incapacidad para poder librarnos del poder del pecado, se hizo hombre en Cristo para pasar cada situación y vencer así el pecado por nosotros. Cristo murió por nosotros para que tú y yo podamos decir: si Él pudo, yo también. Dios espera que seamos fieles en lo que Él nos ha dado. La mayordomía cristiana no se refiere solamente a entregar al Señor el diezmo o la ofrenda, va mucho más allá. Debemos diezmar, además del tiempo y del talento, poner nuestros dones al servicio de Dios. El deseo de Dios es que aprendamos a vivir también contentos con lo que tenemos, y entonces nos dará más porque Él es fiel. Él será fiel también con nuestros hijos para quienes lo tienen, con nuestra familia, si nosotros somos fieles en dejarles su palabra para que vivan por ella. La promesa de Dios a Abraham respecto a un hijo debe de haber sido difícil de creer. La esterilidad de Sara y su edad avanzada parecían probar que Sara jamás iba a tener un hijo, a no ser que Dios hubiera hecho la promesa. Pero Abraham conocía a Dios y tenía la seguridad de que Dios podía cumplir lo que prometió. Por lo tanto, Abraham reaccionó ante la promesa de Dios con obediencia firme, y Dios recompensó a Abraham cuando Abraham confió en las promesas de Dios. Dios sigue recompensando a todos los que creen en sus promesas. Él recompensa con salvación a los que aceptan a Cristo como Salvador. Si nunca ha aceptado a Cristo como Salvador, cree en la promesa de Dios. Cuando usted confiese sus pecados, Cristo se convertirá en su Salvador. Tal vez Dios le esté hablando acerca de servirle en algún sentido y usted ha temido obedecer. Dios ha prometido estar con usted y Él no lo olvidará. Cuando usted le obedece, Él lo recompensará con paz y gozo y con el conocimiento de que está haciendo su voluntad. Aún más grande promesa de Dios, y que unilateralmente cumplirá a pesar de la infidelidad del hombre, es la salvación. A lo largo de toda la palabra de Dios, desde el mismo inicio de la caída del hombre, Dios ha registrado en su palabra el deseo de salvar al hombre de la condenación eterna por medio de su Hijo Jesucristo. El nacimiento de Jesús es un acto de misericordia y de cumplimiento por parte de Dios. Dios promete salvación a todo el que pone su fe en Cristo. Esta promesa es irrevocable por parte del dador de la promesa. Lo único que requiere el hombre es creerlo. ¿Cree usted ya en Cristo como su suficiente y único Salvador? Si es así, entonces tiene ya la promesa de pasar la eternidad en la presencia del mismo Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 25, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una hermosa promesa que el Señor nos da. Una verdad preciosa también es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no cambia, y todo lo que está escrito en su palabra son promesas maravillosas de las cuales nosotros podemos hacernos, podemos tomarlas, podemos aferrarnos a ellas, porque hemos descubierto. Para aquellos que quizás tenían dudas, Dios es fiel para siempre. Dios no cambia. Dios, cuando da una palabra a tu vida, Él la va a cumplir. Y si tú escudriñas la palabra del Señor, hay muchas promesas muy hermosas. Él ha prometido tantas cosas a nuestra vida, pero muchas veces nosotros desconocemos de esas promesas porque no escudriñamos la palabra de Dios. Es necesario que cuando tú ores, utilices esas promesas que están ahí. El Señor ha prometido, si tú tienes una enfermedad, Él ha prometido que Él es tu sanador, que Él va a sanarte, que Él va a limpiarte, que Él va a restaurarte. Jehová nuestro Dios ha prometido que nos guardará, que Él guardará nuestra salida, guardará nuestra entrada. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Él ha prometido que nos guardará de todo mal, que guardará nuestra alma. Jehová nuestro Dios ha prometido que es nuestro sanador y nuestro proveedor.
Dios ha prometido que tiene planes para nosotros de bien y no de mal. Dios ha prometido que nos dará descanso, ha prometido que multiplicará nuestras fuerzas, ha prometido que suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria y nada nos faltará. Él ha prometido que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Ha prometido que su presencia irá con nosotros. Ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Ha prometido que Él va a derrotar a nuestros enemigos, que Él peleará por nosotros, que por un camino llegarán, pero por 7 huirán de nosotros y viviremos confiados, porque somos más que vencedores por medio de Él. Y así como estas promesas que te he mencionado, así hay muchas más promesas en todas las Escrituras, que si tratáramos de contarlas en realidad son demasiadas, pero como te dije hace un momento, desconocemos de esas promesas porque no escudriñamos la palabra del Señor. Yo quiero invitarte en esta noche a que confiemos en el Señor, porque su fidelidad es para siempre. Y todo lo que Él ha prometido, toda promesa que tú encuentres en la Escritura, tú puedes hacerla tuya. Cuando ores, clámale al Señor utilizando esas promesas que Él ha hecho, porque como dice su palabra, que Él no miente, nosotros tenemos que aprender a creerle, tenemos que poner en práctica nuestra fe para que todas esas promesas se hagan efectivas en nuestra vida. Y quiero terminar dándote 2 textos más. En el libro de Jeremías capítulo 17 versos 7 y 8 hay una palabra muy hermosa. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Dice esta palabra hermosa: bendito el hombre que confía en el Señor, porque el que pone su confianza en el Señor jamás será avergonzado. Y por último te regalo este texto hermoso también del libro de Salmos capítulo 34 verso 8. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en el Señor confía, porque el Señor es inmutable, Él no cambia y Él cumplirá sus promesas, porque su fidelidad es para siempre. Que Dios bendiga tu vida en esta noche y haya hablado a tu corazón. Amén. Nadie como tú, bendito Dios.